Buenas noches. Para el presente bloque de estudios vamos a ver un poco lo que hace referencia a la programación funcional y a la programación reactiva. Inicialmente pues vamos a ver de qué se trata la programación funcional, cuáles son las características que ésta posee y los lenguajes funcionales que existen. Asimismo, dentro de la programación reactiva pues vamos a ver a manera muy general de qué se trata esta programación. Entonces, pues sin más preámbulos, pues iniciamos. La programación funcional es al igual que la programación orientada a objetos, es un paradigma de programación declarativa. Más adelante pues vamos a ver una diferencia entre la programación declarativa y la programación imperativa, teniendo en cuenta que pues la programación funcional parte de que está basada en una programación declarativa basada en el uso de funciones matemáticas. También pues vamos a recordar un poco el tema de las funciones matemáticas, que si bien es cierto son la base de esta programación funcional. Asimismo, pues en contraste con la programación imperativa, la cual enfatiza los cambios de estado mediante la mutación de las variables. No requieren que se construya un algoritmo que exprese cómo se tiene que resolver el problema, sino se tiene que describir los elementos o las funciones que ha de utilizar para resolverlo. Básicamente y en pocas palabras, acá lo que nos dice es que la programación declarativa nos va a describir el paso a paso, el cual vamos a seguir para poder desarrollar un problema o un proyecto que tengamos para desarrollar, mientras que la programación imperativa pues prácticamente lo que nos va y la programación imperativa pues es la que está muy ligada a la programación orientada a objetos, y la programación declarativa pues va más basada en ser un poco más recursivo en el uso de cada una de las funciones y las líneas de comando que se utilizan dentro del proyecto. Este paradigma concibe a la computación como la evaluación de las funciones matemáticas y evita declarar y cambiar datos, donde permite resolver problemas de forma elegante, y los lenguajes puramente funcionales evitan los efectos secundarios comunes entre otro tipo de programaciones. Pues vamos a ver también algo muy importante, que son los diferentes tipos los lenguajes funcionales que existen. Dentro de estos lenguajes funcionales van a existir unos lenguajes llamados puros y los otros lenguajes que se van a llamar híbridos, los cuales más adelante con detenimiento los miraremos. En esta parte podemos observar una función matemática, prácticamente, la cual nos dice que f de x es igual a 2x más 1. Esto pues acá lo que nos permite representar es una función matemática, pero pues que si bien es cierto nos va a servir de cierta forma para poder entender en qué consiste la programación funcional. Pues como acá nos damos cuenta, pues es normal que las funciones se expresen con esta sintaxis que podemos evidenciar en la parte inferior izquierda, donde pues x es el argumento nominal, es decir, los elementos del dominio, y la f es el nombre de la función. Y pues del lado derecho pues vamos a encontrar el elemento del codominio o la forma de obtenerlo. Básicamente es esa la forma en la cual podremos establecer y podremos verificar de dónde requiere este nombre, o de dónde lo adquiere, mejor dicho, el nombre funcional.
porque pues obviamente depende de cada una de las funciones. Vamos a ver un poco el tema de la diferencia entre imperativo y declarativo. Aquí más a fondo, esto tiene que ver con la programación imperativa y con la programación declarativa. En la programación imperativa, que es la programación la cual se utiliza en la programación orientada a objetos, es la cual nos describe el paso a paso, un conjunto de instrucciones que se deben ejecutar para variar el estado del programa y hallar la solución, es decir, un algoritmo en el que se describen los pasos necesarios para solucionar el problema. Ahí porque la parte de la programación imperativa, aunque sea un poco más fácil de digerir por sus mismas características de establecer paso a paso lo que nosotros queremos, a veces se puede tornar un poco complicado teniendo en cuenta la cantidad de líneas de comando que nos puedan aparecer dentro de la elaboración de un proyecto que nosotros establezcamos. Mientras que en la declaración declarativa, pues las sentencias que se utilizan lo que hacen es describir el problema que se quiere solucionar. Se programa diciendo lo que se quiere resolver a nivel de usuario, pero no nos da pues prácticamente ese paso a paso o esas instrucciones que nosotros necesitamos para solucionarlo. Esto último se realizará mediante mecanismos internos de inferencia de información a partir de la descripción realizada. Básicamente esas son las dos diferencias, la diferencia que existe entre estos dos estilos, o entre estos dos dentro de estas dos programaciones. Vamos a ver un poco el tema de los lenguajes funcionales. Entre los lenguajes funcionales puros cabe destacar a Haskell y Miranda. Acuérdese que anteriormente hablamos de dos lenguajes funcionales, uno que eran los puros y otro que eran los híbridos. Dentro de los puros vamos a encontrar a Haskell y Miranda. Dentro de los lenguajes funcionales híbridos más conocidos son Scala, Lisp, Clojure, Chem o Calm, SAP y StandardML. Estos dos últimos son descendientes del lenguaje ML. Erlang es otro lenguaje funcional de programación concurrente, la cual nos permite pues la programación en múltiples estilos, pero pues nos ayuda a promover la programación funcional. Básicamente estos son algunos de los lenguajes que pues más adelante los miraremos paso a paso y lo que consiste o la importancia que tiene cada uno de estos. Los lenguajes funcionales, el primero de estos es pues Haskell, el cual incluye el soporte para tipos de datos y funciones recursivas como son las listas, las tuplas, guardas y encaje de patrones. La combinación de las mismas pueden resultar en algunas funciones casi triviales cuya versión en lenguajes imperativos pueden llegar a resultar extremadamente tediosos de programar. Este está muy ligado al tema del uso de las funciones administradas o arraigadas como tal al tema de las listas, que si bien es cierto pues es un método muy recursivo, teniendo en cuenta que pues nos abarca en una sola lista un sinnúmero de líneas de comando, un sinnúmero de elementos de una base de datos que queremos como tal ingresar dentro del proyecto para que este nos funcione de la mejor manera y optimicemos como tal el uso de las líneas de comando. El Erlang Elixir, pues prácticamente este es un lenguaje de programación concurrente, orientado a la concurrencia, y un sistema de ejecución que incluye una máquina virtual BIM y bibliotecas OTP. Fue diseñado en la compañía Ericsson para realizar aplicaciones distribuidas tolerantes a fallos de software real time y de funcionamiento ininterrumpido. De hecho, leía y decían que la palabra de Erlang
se la habían dado precisamente porque quería decir Ericsson y Lang era Language Ericsson. Entonces pues es como la hipótesis que existe. Sin embargo, pues es un lenguaje de programación que maneja y tiene un sistema de ejecución que incluye, pues, como lo dice, una máquina virtual. Lisp, pues este Lisp está muy ligado al proceso de la utilización de listas, que pues prácticamente el nombre Lisp en inglés deriva de Lisp Processing, es decir, es un proceso de listas. Las listas encadenadas son una de las estructuras de datos importantes del Lisp, y el código fuente de Lisp en sí mismo está compuesto de listas. Prácticamente este es un lenguaje funcional, el cual hace mucho énfasis a la utilización de listas dentro de la ejecución y dentro del desarrollo mismo de los proyectos. Scala. Entonces Scala es un lenguaje de programación multiparadigma, diseñado para expresar patrones comunes de programación en forma concisa, elegante y con tipos seguros. Integra sutilmente características de lenguajes funcionales y orientadas a objetos. Quizás estas son una de las características especiales que tienen estos tipos de lenguajes funcionales, que si bien pues actúan de manera declarativa, pero pues mantienen como su similitud, mantienen como su forma de estar integrado a los lenguajes orientados a objetos. La implementación actual corre en la máquina virtual de Java y es compatible con las aplicaciones Java existentes. Acuérdense en que existen los lenguajes puros y los híbridos. Entonces pues cada uno está enmarcado dentro de cada lenguaje de estos. Los lenguajes, en algunos seguimos con el tema de los lenguajes funcionales. SAP es un conjunto de programas que permite a las empresas ejecutar y optimizar distintos aspectos, como los sistemas de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes. Permite realizar procesos específicos de la empresa o crear módulos independientes para funcionar con otro software de SAP. Este lenguaje, si bien es cierto, es un programa el cual hoy en día es muy utilizado a nivel empresarial, a nivel de cada una de las empresas, las cuales realizan control de sus inventarios, las cuales necesitan tener un dato exacto de lo que contienen en cada uno de sus almacenes, de sus bodegas, etcétera. Es utilizado por muchas multinacionales con el fin de tener un control claro sobre cada uno de los elementos que reposan dentro de sus instalaciones. El Clojure es un lenguaje de programación de propósito general, dialecto de Lisp. Está muy ligado a los listados encadenados, el cual hace énfasis especial en el paradigma funcional, con el objetivo, entre otros, de eliminar la complejidad asociada a la programación concurrente. La sintaxis de Clojure está construida sobre expresiones simbólicas que son convertidas en estructuras de datos por un lector antes de ser compiladas. Los lenguajes funcionales, seguimos con CM, el cual este lenguaje funcional, si bien es impuro, pues sus estructuras de datos no son inmutables, y un dialecto de Lisp. CM, como todos los dialectos de Lisp, tienen una sintaxis muy reducida comparado con muchos otros lenguajes. No necesita de reglas, precedencia en su gramática, ya que usa notación prefija para todas las llamadas a función.
Miranda. Entonces todos los lenguajes de la familia de Miranda se caracterizan porque los argumentos se pasan a las funciones sin evaluar, a la lazy evaluation o la evaluación perezosa. El argumento de una función se evalúa cuando la función necesita su valor. Un programa en este tipo de lenguajes consiste en un conjunto de declaraciones de usos recursivos. Esto prácticamente lo que tiene que ver con el tema de los lenguajes funcionales. Vamos a ver las características de la programación funcional. Dentro de estas, como tal, dentro de estas características se evidencian algunas, las cuales son muy importantes para el desarrollo mismo de cada uno de los proyectos. Entonces inicialmente pues vamos a ir nombrando cada una de las características y pues vamos a ir dando un breve concepto de cada una de estas. Dentro de las características básicas establecidas para la programación funcional se encuentran definidas las siguientes así. La primera, la cual tiene que ver con el tipificado, que el tipificado básicamente tiene que ver o va muy ligada a la utilización de los diferentes lenguajes funcionales modernos sobre las expresiones y subexpresiones que, si bien es cierto, utilizan un tipo, los cuales un tipo permite pues evitar o detectar errores de programación, ayuda a estructurar la información y ayuda a manejar estructuras de datos. El sistema de inferencia de tipos, pues el programador no está obligado a declarar el tipo de las funciones, pues teniendo en cuenta que el compilador contiene un algoritmo que infiere el tipo de las expresiones. Es muy curioso porque si el programador declara el tipo de alguna expresión, el sistema chequea o maneja o verifica que el tipo declarado coincida con el tipo inferido. La modularidad como su palabra lo dice, la modularidad básicamente se aplica los conceptos del diseño modular, en el cual un problema complejo se descompone en varios problemas más simples. La transparencia referencial entonces está basada pues que básicamente el valor de una función dependerá únicamente del valor de sus argumentos. En consecuencia siempre se retornará el mismo valor para el mismo conjunto de argumentos. El fundamento en el cálculo lambda, pues prácticamente lo que nos habla lambda es que el cálculo y sus fundamentos son la base para que toda teoría de la programación funcional y de los lenguajes funcionales funcionen de la mejor manera. Los lenguajes funcionales son versiones de lambda, cálculo con numerosas ayudas sintácticas. Las funciones de orden superior son aquellas que reciben funciones como argumentos y retornan funciones como resultado. La recursión, como su palabra lo dice, la recursión en pocas palabras es la forma de atajar y solventar problemas. De hecho, pues la recursión es una de las ideas centrales de la ciencia de la computación. Prácticamente lo que nos dice acá es que mediante la recursión nos da una solución la cual nos va a ayudar a dar o a solucionar de pronto de una u otra forma un problema grande, dividirlo en problemas pequeños. El poder de la recursión evidentemente se fundamenta en la posibilidad de definir un conjunto infinito de objetos con una declaración infinita. Acá en este caso, por ejemplo,
En la recursión, el tema de los ciclos while y for desaparece precisamente porque se hace uso de su concepto. La gestión de memoria implícita. Esta característica libera de carga al programador. No debe preocuparse por las operaciones de inicialización, almacenamiento, liberación de memoria, pues teniendo en cuenta que pues esta ya se gestiona por sí mismo. Y el poliformismo paramétrico, que pues si bien es cierto, el poliformismo paramétrico, que básicamente es que permite que el tipo de una función dependa del tipo del parámetro que espera. Y la evaluación perezosa, como su palabra lo dice, es una evaluación que consiste en no evaluar un argumento hasta que éste no lo necesite. Bueno, en la programación reactiva entonces vamos a ver. La programación reactiva es un paradigma asincrónico de programación relacionado con los flujos de datos y la propagación del cambio. Esto significa que es posible expresar flujos de datos estáticos, por ejemplo arrays, o dinámicos, por ejemplo emisores de eventos, con facilidad a través de los lenguajes de programación empleados, y que existe una dependencia inferida dentro del modelo de ejecución asociado, lo que facilita la propagación automática del cambio que implica el flujo de datos. Entonces, como su palabra lo dice, es un paradigma el cual pues nos va a permitir y que está muy arraigado al flujo de los datos y a la misma propagación del cambio en cada una de las programaciones realizadas. Los programas reactivos pues también mantienen una interacción continua con su entorno, pero a una velocidad que es determinada por el medio ambiente, no por el programa en sí. Los programas reactivos solo funcionan en respuesta a las demandas externas y en su mayoría se ocupan de la manipulación precisa de las interrupciones. Los programas en tiempo real suelen ser reactivos, sin embargo, hay programas reactivos que no suelen considerarse como en tiempo real. Eso fue todo. Esta es pues la bibliografía utilizada en nuestro trabajo. Muchísimas gracias.